Y en este video te traigo las mejores recomendaciones para disimular y cubrir las canas. Hola, bienvenidos a Caras, Cosas y Algo Más TV. ¿Quieres impactar a todos con tu imagen personal? Esta cuenta es para ti. Te enseño cómo hacerlo. Todas las semanas subo temas relacionados. Suscríbete para que sigas recibiendo información de actualidad. No busques más, hazlo ahora, te va a encantar. Aunque su aparición es inevitable, existen cosméticos que prometen ocultarlas y darle un aspecto más rejuvenecedor. Si hay algo inevitable en la vida, esas son las canas, así como sucede con la piel que comienza a presentar arrugas por el paso del tiempo. Con el cabello sucede lo mismo, empieza a blanquearse. Un estilista profesional explica lo siguiente: la cana en sí es la pérdida del color natural debido a la disminución de la producción de melanina. En promedio aparecen a partir de los 34 años, al punto que a los 50 años la mitad del cabello se presenta blanco. Sin embargo, en algunos casos puede iniciar de forma prematura, ya sea por factor hereditario o genético. El momento de preocuparse es cuando envejecen en el aspecto de quien las tiene. Por lo general en las mujeres las canas no son bien vistas. En cambio en los hombres a la mayoría les sienta bien, expresó. Un pro para ello es que el mercado de las cosméticas impone productos para ocultarlas y la elección del método dependerá de la necesidad y el gusto de la cliente. Ponerlos en práctica requiere de paciencia y cierto conocimiento del quehacer capilar. Por ello se recomienda contar con la asesoría de un estilista y no seguir tratamientos al azar, advirtió. Sin duda, eso no solo cubre muy bien un cabello canoso, sino que también logra un efecto natural. Tome nota de algunas recomendaciones para que trabaje sus canas correctamente. Estamos llegando a la segunda parte y está más emocionante. Mientras tanto, activa la campana de notificaciones de YouTube para que no te pierdas las nuevas actualizaciones. Soy Catalano, tu anfitrión. Las primeras canas generalmente aparecen de forma aislada y es común caer en el error de usar un tinte en todo el cabello para disimularlas. Puede realizarse unos reflejos en la peluquería para lograr un efecto luminoso solo tonalizándolas. Si el porcentaje de canas están concentradas en un sector provocando que sean visibles, es dable usar coloración permanente con un tiempo de exposición no inferior a 45 minutos para que la coloración actúe eficientemente en el cabello canoso. Ten en cuenta que el agua oxigenada debe ser de 20 volúmenes. Si es una superior, logrará aclarar algún tono más y la cana será la primera afectada. Algunas veces sucede que aún dejando el tiempo de exposición correcta, la cana aún queda notoria. Puede ser que el tinte que eligió no sea adecuado por contener demasiado reflejo translúcido o bajo poder de cubrir canas. Por ello es importante la asesoría de un estilista. En caso de presentar canas en la ceja, no descuide tinturar esa zona. Productos. Para momentos de emergencia existen productos cuyo efecto solo dura hasta el próximo lavado de cabello. Estos vienen en diseños que son barras como los labiales o como el de la máscara de pestaña. Solo es necesario saber escoger el tono. Asimismo señaló los champús matizantes de canas, las ampollas ablandadoras y mascarillas a base de henna, romero, clavo de olor, té negro, entre otros. Agradecemos su sintonía y nos vemos en la siguiente transmisión. Caras, Cosas y Algo Más por YouTube y Spotify.